Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o universo da cena? Então se liga nessa novidade. Os núcleos de pesquisa do Galpão Cine Horto estão com inscrições abertas para as turmas de dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e teatro para educadores. Aulas dinâmicas com conteúdo exclusivo e uma equipe pedagógica de primeira. Inscreva-se em www.galpãocineorto.com.br ou clique no link na descrição desse vídeo. Una de las cosas que más me gusta en la vida es viajar en avión. Sé lo problemático que es, pero no puedo dejar de emocionarme al volar. Ver la tierra desde el cielo, ese milagro cada vez más normalizado. Encerrado en mi casa durante la pandemia, subía de vez en cuando a la azotea y miraba los aviones pasar. Lejos, ajenos. Hasta que encontré un video de un aeropuerto en internet. Me gustó. En el confinamiento, para acercarme a lo real tenía que hacerlo a través de la pantalla. Durante algunos meses todos los teatros del mundo cerraron. El teatro es el lugar idóneo desde donde pensar la pandemia. Y esta ha producido condiciones inéditas para pensar el teatro. Cuando comienza Edipo, rey de Sófocles, ya un mal misterioso se propaga entre los habitantes de Tebas, la peste. El pueblo acude a Edipo para que sea de nuevo el salvador de la ciudad. Edipo escucha a su pueblo implorar ayuda y él, amante de sus súbditos, doliente como ellos y por ellos, está decidido a hacer lo que sea necesario para acabar con la peste, ignorando que es él mismo el causante de la desgracia. La pausa y la crisis nos confrontan una vez más con las preguntas de siempre. ¿Qué es lo que hago? ¿Y para qué hago lo que hago? ¿Cómo nos relacionamos con otros cuerpos? ¿Cuál es nuestro lugar en la sociedad? ¿Cómo se lee nuestra actividad bajo las circunstancias actuales? La vulnerabilidad frente al virus nos obliga a mirarnos como parte de la naturaleza. Nos recuerda que somos animales. Nos subraya que somos parte de una especie que comparte características. Nos empuja a pensarnos como un conjunto. Esa misma sensación sucede algunas veces en el teatro. Muchas personas reunidas nos reconocemos parte de un agregado de individuos y en la oscuridad de la sala a veces sentimos que tenemos algo de iguales con los demás, aunque sea por unos breves instantes, antes de que afloren todas las desigualdades. En México llevamos mucho tiempo poniendo a los muertos debajo del tapete. Los escondemos porque aceptar que podemos seguir nuestra vida en este oasis de horror nos daría una imagen nuestra que no estamos dispuestos a aceptar. Más de 35,000 asesinatos en 2019, 17,982 en el primer semestre de 2020. Al día de hoy, 21 de octubre, se cuentan
86.893 muertes por COVID. A veces se nos olvida lo más simple. Cada muerte es una vida que se extingue y se convierte en una ausencia irreemplazable en la vida de alguien más. Si en algo ha insistido el teatro durante siglos, es que cada muerte cuenta. Es raro que en el teatro suceda lo que en las películas de guerra o aliens, en donde vemos cientos de extras muriendo como fondo mientras el protagonista escapa. El cine y nuestra realidad le han quitado valor a las vidas, vidas que son números, vidas que son extras, muertos que no son personas sino paisaje. El teatro, por sus características, ha sido un espacio de oposición a esa noción. Ningún otro medio ha dado tanto espacio a la narrativa de cada muerte. Cuando alguien muere en escena, por lo general, conocemos su historia y esa muerte se individualiza. El teatro nos recuerda lo más simple: una vida es una vida. Que algo haya sido de una forma no implica que así deba seguir siendo. Las características constitutivas de una disciplina artística no son consustanciales a la misma, sino producto de su devenir histórico. El teatro no es algo específico. El teatro ha sido algo y será algo distinto en el futuro. Durante muchos siglos el teatro se consideró esencialmente ligado a la literatura dramática. Hoy nos parece absurdo reducir el teatro a una especie de puesta en acción de un texto. Hace no tantos años nadie pensaba que la música podría ser grabada y guardada en un objeto. A nadie se le ocurrió por muchos siglos la posibilidad de que la música existiera sin la presencia de los músicos. Cuando ocurrió, puedo imaginar que hubo gente que hablaba sobre que no era lo mismo estar con alguien que produce la música en vivo que sentarte con el fonógrafo al lado. Cualquier cambio de paradigma tecnológico nos invita a repensar lo que considerábamos los límites de algo. Es relativamente nueva la posibilidad de compartir tiempo sin compartir espacio. Si ya con el teléfono empezamos a compartir el mismo tiempo sin estar en el mismo lugar, fue con la televisión que pudimos ver y oír en vivo a una persona. Aunque con la televisión la comunicación se daba unidireccionalmente, alguien emitía y muchas personas recibían. No fue hasta las videollamadas que pudimos ver y oír a alguien en tiempo real y que esa persona a su vez nos oyera y nos mirara. Sé que las videoreuniones existen desde hace varios años, pero no fue hasta ahora que experimenté el milagro de esas sesiones en Zoom, donde 150 personas que están en 5 continentes pueden escuchar, hablar, ver y ser vistas. Lo propio del teatro es la reunión, y lo que está en juego en esta crisis sanitaria es eso, la posibilidad de que los seres humanos nos reunamos. Toda la historia del teatro se había dado en reuniones presenciales, en parte porque no existían otras. Es la primera vez que podemos realizar otro tipo de reuniones y, por ende, imaginar otro tipo de teatro. Me maravilla la pulsión de las personas que ante el embate de lo nuevo, lo primero que atinan a decir es: eso no es teatro. Como si alguien supiera qué es el teatro, cuando lo que están queriendo decir es: eso no ha sido el teatro hasta hoy. Ante circunstancias inéditas, lo primero que hacen es aferrarse a lo conocido, negándose a pensar el presente. Hay una larga tradición de quienes han dicho: eso no es pintura,
Descalificaron a los impresionistas. Eso no es danza porque no bailan, eso no es arte porque no cumple con mi idea del siglo XIX, eso no es poesía porque no rima, eso no es teatro porque trata sobre la realidad y un largo etcétera. Mal citando a Siobhan Guerrero, podríamos pensar el teatro como un legado y no como una entidad. El teatro no es un ente definido con ciertas características, sino una descripción temporal de una disciplina en constante cambio. Y dice, un legado exitoso, como toda herencia, requiere un justo balance entre preservar lo recibido y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Un legado para la posteridad demanda, por tanto, memoria y adaptabilidad. Son muchas las frases más o menos huecas que logran instalarse en las redes sociales de quienes quieren mostrarse como entes críticos. Una de las más exitosas de esta temporada fue la muy cursi: no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. La frase pretende convertir la parte en el todo, y al dejar de nombrar lo que quiere criticar, cae en una generalización, a mi parecer, absurda. Estamos de acuerdo en que la desigualdad económica está normalizada y es inaceptable, así como la violencia contra las mujeres y la corrupción de la clase política, y muchas otras cosas. El problema es que la normalidad también incluía ceremonias colectivas para enterrar a los muertos, incluía que las madres no parieran solas, que las niñas fueran a las escuelas. La normalidad era también abrazarnos. La normalidad incluía una situación económica mucho mejor, por mala que fuera, para millones de familias que han perdido sus empleos. Incluía, para casi 1 millón de familias en el mundo, no haber perdido una persona amada. Hay mucho miedo en el aire, un miedo absolutamente legítimo a que enfermen nuestras madres o abuelos, miedo a perder el trabajo o el negocio o el precario equilibrio que dimos en llamar estabilidad, la contracción de las economías y la amenaza de recesión. No sabemos qué va a pasar con los teatros, ni con los festivales, ni con las programaciones internacionales. ¿Cómo va a ser el futuro para quienes vivimos de viajar con nuestro trabajo? Se oyen muchas voces que hablan de apoyar a artistas locales y de una cierta vuelta a cierta idea de lo nacional, el presupuesto de Francia para los franceses, etc. Y aquí nos acordamos que somos un gremio sin ninguna certeza económica para enfrentar la emergencia. La esperanza que depositamos en la vacuna se ha vuelto nuestra manera de seguir hacia adelante, pensando, deseando que la vida vuelva a ser lo que era antes. Si es Rusia, Oxford, Slim, Bayer, Trump o la UAM, lo mismo nos da. Lo que queremos muchas personas es despertar y saber que este sueño febril está por terminar. Esperamos una resolución definitiva, aunque sea inconsistente con el planteamiento dramatúrgico. Ansiamos un deus ex machina que ponga fin a la obra. Edipo descubre al final que es él el culpable de la peste que aqueja a Tebas. Yocasta se ha suicidado, él se ha sacado los ojos y ya ciego le ha pedido a Creonte que lo exilie. Ciego se condena a vagar a tientas por un mundo hostil. Un poco así estamos, como Edipo vagando a tientas en una tierra desconocida, pero sin una Antígona que nos guíe.
Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o universo da cena? Então se liga nessa novidade. Os núcleos de pesquisa do Galpão Cine Horto estão com inscrições abertas para as turmas de dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e teatro para educadores. Aulas dinâmicas com conteúdo exclusivo e uma equipe pedagógica de primeira. Inscreva-se em www.galpãocineorto.com.br ou clique no link na descrição desse vídeo.